¿Alguna vez te has preguntado cómo palabras pronunciadas hace más de 2 milenios pueden seguir impactando vidas en todo el mundo? Hoy, descubriremos juntos las 25 enseñanzas más poderosas de Jesús que han trascendido el tiempo y las culturas, ofreciéndonos una guía invaluable para la vida moderna. Pero antes, una pregunta para ti. ¿Qué principio crees que es más necesario en nuestro mundo hoy? Comenta tu respuesta abajo y unámonos en esta conversación transformadora. Desde perdonar sin límites hasta amar a nuestros enemigos, estas enseñanzas no solo han moldeado la historia, sino que también pueden transformar nuestras vidas personales. Si estás listo para explorar cómo estos antiguos preceptos pueden iluminar y mejorar tu día a día, quédate hasta el final. Y si eres nuevo aquí, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras profundas exploraciones en la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. En un mundo donde el ruido de la discordia a menudo supera los susurros de la solidaridad, las palabras de Jesús resuenan como un llamado a volver a lo básico, a redescubrir la esencia de lo que significa ser humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo no es solo un mandato, es un camino hacia una vida más plena y conectada. Imagínate por un momento caminando por una calle concurrida, viendo rostros de todas las edades, de todas las culturas. Cada persona con su propia historia, sus luchas, sus alegrías y sus penas. Amarlos como a ti mismo significa más que un simple saludo. Implica entender que cada uno de estos rostros es un reflejo de ti mismo, un espejo de tus propias complejidades y maravillas. Esta enseñanza, tan sencilla en su dicción, es revolucionaria en su aplicación. Nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias y a reconocer la humanidad compartida que nos une. En una de sus parábolas más conmovedoras, Jesús cuenta la historia de un hombre asaltado al lado del camino. Mientras otros pasaban de largo, un samaritano, considerado un extranjero y un enemigo, se detiene para ayudar. El acto del samaritano no fue meramente un gesto de caridad, fue un acto de profundo reconocimiento humano. No vio a un extraño en el suelo, vio a un hermano, un reflejo de sí mismo, digno de compasión y cuidado. Este momento encapsula la esencia de amar a tu prójimo, ver en el otro, no un otro, sino uno mismo. ¿Cómo podemos practicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Comienza con los pequeños gestos, una sonrisa, una palabra amable, un momento para escuchar. Cada acto de bondad es un hilo que teje la tela de nuestra comunidad humana más fuerte y más unida. En un mundo que a menudo valora lo superficial, esta enseñanza nos invita a profundizar. Nos anima a preguntarnos, ¿cómo puedo ser un vecino, un amigo, un hermano o una hermana mejor? No se trata solo de grandes gestos, es la suma de innumerables pequeños momentos de bondad y comprensión. La belleza de esta enseñanza radica en su universalidad. No importa tu fe, tu cultura o tu origen, el llamado a amar a tu prójimo como a ti mismo trasciende todas las barreras. Es un principio que fortalece sociedades, construye puentes y cura corazones. Al reflexionar sobre estas palabras, te invito a considerar cómo este antiguo mandato puede ser relevante en tu vida hoy. ¿Hay alguien a quien puedes extender una mano? ¿Hay viejas heridas que puedan sanarse con un nuevo entendimiento? Cada paso que damos hacia nuestros prójimos es un paso hacia una versión más completa de nosotros mismos. Así, mientras seguimos nuestro camino, recordemos que cada persona que encontramos lleva consigo la luz de lo divino, la posibilidad de conexión y la promesa de un mundo más compasivo. Amar a tu prójimo como a ti mismo no es solo una lección de hace 2000 años, es la llave para desbloquear el potencial más profundo de la humanidad hoy. Te animo a llevar esta enseñanza contigo, a dejar que ilumine tus acciones y relaciones. Mira a tu alrededor, reconoce a tu prójimo en cada rostro y recuerda que en el corazón de la vida, estamos profundamente conectados por hilos invisibles de mutua humanidad. En este reconocimiento, encontramos no solo la forma de vivir juntos, sino la forma de prosperar juntos. Perdona a otros, no 7 veces, sino 70 veces 7. En el tapiz de las relaciones humanas, a menudo nos encontramos en la encrucijada del conflicto y la confrontación. Es en estos momentos cuando las palabras de Jesús nos invitan a considerar no solo la magnitud del perdón, sino también su infinita capacidad para sanar y restaurar. Perdona a otros, no 7 veces, sino 70 veces 7. Esta cifra no es literal, sino una metáfora de la infinitud, un llamado a perdonar más allá de lo que podemos contar. Piensa en un momento cuando el perdón te liberó de la carga del resentimiento. Tal vez fue un amigo que falló en cumplir una promesa, o un familiar que olvidó un compromiso importante. En esos momentos,
La decisión de perdonar puede transformar completamente el curso de una relación. El perdón es como la lluvia que cae sobre tierra seca, brindando nueva vida y nuevas posibilidades donde antes solo había desolación. Jesús compartió la parábola del siervo despiadado, que, después de ser perdonado por una deuda enorme, se negó a perdonar una pequeña deuda de otro. Esta historia, contada en Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35, nos muestra un espejo de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces retenemos el perdón, incluso cuando hemos sido perdonados mucho más nosotros mismos? Perdonar 70 veces 7 es un viaje que desafía nuestra naturaleza humana. Cada acto de perdón es un paso hacia un yo más compasivo y empático. Es reconocer que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento, y que cada uno de nosotros necesita gracia y espacio para evolucionar. Imagina un mundo donde cada pequeño agravio es respondido con paciencia y comprensión. Un mundo donde las comunidades se construyen sobre los cimientos del perdón mutuo. Ese mundo empieza contigo y conmigo, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras interacciones diarias. El perdón no significa olvidar o ignorar el dolor que otros pueden haber causado. Más bien, es un acto de liberación personal, una decisión de no permitir que ese dolor defina o destruya nuestro propio ser interior. Es, en esencia, la elección de amar en lugar de odiar, de construir en lugar de destruir. En la práctica del perdón, encontramos también la paz. Es una paz que no viene de la ausencia de conflicto, sino de nuestra capacidad de enfrentar y transformar ese conflicto de maneras que enaltecen y restauran. Perdonar es, por lo tanto, uno de los actos más valientes y poderosos que una persona puede realizar. Este camino hacia el perdón es personal y a menudo difícil. Requiere de nosotros una honestidad brutal y una vulnerabilidad asombrosa. Pero cada paso en este camino no solo nos cambia a nosotros, sino que tiene el potencial de cambiar a todos los que nos rodean. Así que hoy, te invito a reflexionar sobre aquellos momentos en los que podrías extender tu perdón. Piensa en las libertades que este acto podría desbloquear, no solo para otros, sino para ti mismo. ¿Qué relaciones podrían ser sanadas? ¿Qué paz podrías encontrar? En nuestras manos está el poder de transformar nuestras vidas y nuestro mundo con actos de perdón. No solo una, ni 7, ni 20 veces, sino incontables veces, en la búsqueda de un entendimiento más profundo y una compasión más amplia. Este es el desafío que Jesús nos presenta, y es una invitación a vivir de manera más plena y libre. La parábola del buen samaritano. En un mundo a menudo dividido por líneas invisibles de prejuicio y miedo, la parábola del buen samaritano nos ofrece una visión radicalmente diferente. Jesús contó esta historia en respuesta a una pregunta que le hicieron sobre cómo heredar la vida eterna y quién es realmente nuestro prójimo. Es una narrativa que desafía las barreras sociales y nos enseña el verdadero significado de la compasión. La historia comienza con un hombre que viaja de Jerusalén a Jericó, un camino conocido por sus peligros. Este hombre cae en manos de ladrones que no solo le roban, sino que lo dejan medio muerto al lado del camino. Es una escena que despierta compasión inmediata, pero también plantea una pregunta: ¿quién se detendrá a ayudar? Primero pasa un sacerdote, un hombre de fe, que al ver al herido, decide cruzar al otro lado del camino y seguir su ruta. Luego, un levita, también un líder religioso, repite la misma acción. Ambos, a pesar de sus roles espirituales, eligen la indiferencia. Aquí Jesús nos muestra que las expectativas pueden ser engañosas y que la verdadera moralidad se mide por las acciones, no por las apariencias. Entonces, aparece un samaritano en la historia, un personaje inesperado dado el desprecio entre judíos y samaritanos de la época. A diferencia de los otros dos, el samaritano se detiene. No solo brinda primeros auxilios, sino que lleva al herido a una posada y se asegura de que se recupere, pagando de su propio bolsillo. Su acción es un ejemplo de amor desinteresado y sacrificio. Esta parábola es poderosa porque rompe con los prejuicios raciales y religiosos. El samaritano no vio un enemigo en el hombre herido, vio a un ser humano en necesidad. Jesús usa esta figura del otro para enseñarnos que nuestro prójimo no siempre es quien esperamos que sea. En nuestro día a día, ¿cuántas veces pasamos por alto el sufrimiento de otros debido a preconcepciones o por la prisa de nuestras vidas? La parábola nos invita a detenernos, a observar realmente y a actuar con misericordia. Nos llama a ser prójimos, no solo en momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. La relevancia de esta enseñanza sigue vigente. En un mundo que a menudo se siente fragmentado, la llamada a la acción de Jesús es clara:
ser agentes de curación y puentes de comprensión. Esto requiere valor y una disposición a actuar contra la corriente de la apatía y el desinterés. Además, la historia nos muestra que la compasión no tiene límites y no está confinada a grupos específicos. Cada acto de bondad es un paso hacia un mundo más comprensivo y justo, donde las acciones hablan más que las etiquetas. Cada vez que escuchamos o leemos la parábola del buen samaritano, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo verdaderamente como prójimos? ¿Estamos dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio, sin importar quién necesite nuestra ayuda? La historia del buen samaritano nos desafía a mirar más allá de nosotros mismos, a ser, como el samaritano, individuos que no dudan en extender una mano. En este acto de entrega y servicio se encuentra la esencia de lo que Jesús enseñó: amar al prójimo, no solo con palabras, sino con hechos concretos y significativos. Jesús y la mujer sorprendida en adulterio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En una de las escenas más conmovedoras y reveladoras del Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesús en medio de un dilema moral que no solo pone a prueba su sabiduría, sino que también ilustra su compasión inquebrantable. La historia se desarrolla en el templo, donde Jesús enseña a la multitud. De repente, los escribas y fariseos traen ante él a una mujer sorprendida en adulterio, intentando atraparlo en sus propias palabras y ponerlo en un dilema legal y ético. Los acusadores citan la ley de Moisés, según la cual la mujer debería ser apedreada. Esperan con ansias que Jesús haga un movimiento en falso. Si dice que no la apedreen, parecería que contradice la ley. Si accede, su mensaje de misericordia y perdón quedaría en entredicho. Jesús, sin embargo, responde de una manera que nadie anticipa. En lugar de confrontar directamente la legalidad o la moralidad del acto, Jesús se inclina y escribe con el dedo en la tierra. Aunque lo que escribió permanece un misterio, su acción da tiempo para que la tensión disminuya y para que todos reflexionen sobre la situación. Al levantarse, emite un desafío simple pero profundo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta respuesta no solo desafía a los acusadores, sino que invita a cada persona presente a examinar su propia vida. Uno por uno, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes, los acusadores se retiran, dejando a la mujer sola con Jesús. En este momento, Jesús se convierte no solo en su defensor, sino en un espejo de la conciencia de la multitud. Al final, Jesús se dirige a la mujer, no con condena, sino con una pregunta simple: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Cuando ella responde que ninguno lo hizo, Jesús dice: tampoco yo te condeno. Anda, y no peques más. En estas palabras, Jesús no solo respeta la dignidad de la mujer, sino que también le ofrece una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Esta interacción es un poderoso recordatorio de la centralidad del perdón y la misericordia en el mensaje de Jesús. En lugar de adherirse estrictamente a la letra de la ley, Jesús pone énfasis en la compasión, en entender las circunstancias del individuo y en la posibilidad de redención. En nuestra sociedad actual, donde el juicio y la crítica son rápidos y a menudo despiadados, esta historia nos desafía a pensar dos veces antes de juzgar a los demás. Nos enseña sobre la importancia de la empatía y el entender que todos tenemos fallas y todos merecemos compasión. Cada uno de nosotros puede tomar esta lección como un llamado a actuar con más gentileza y comprensión hacia los demás. En cada interacción, tenemos la oportunidad de ser un reflejo del amor y la misericordia que Jesús demostró, eligiendo el perdón sobre el castigo, la esperanza sobre la desesperación. La historia de Jesús y la mujer sorprendida en adulterio resuena a través de los siglos no solo como un testamento de su sabiduría y compasión, sino como un desafío perpetuo para todos nosotros. Nos invita a mirar más allá de nuestras primeras impresiones y a buscar formas de apoyar la restauración en lugar de la ruina. En un mundo ansioso por arrojar piedras, seamos los que primero buscan entender y perdonar. Al hacerlo, no solo transformamos las vidas de aquellos a nuestro alrededor, sino que nos acercamos un poco más al ideal de comunidad y comprensión que Jesús enseñó con su vida. Ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. En una de las enseñanzas más contraintuitivas y revolucionarias, Jesús desafía a sus seguidores a amar a sus enemigos y orar por aquellos que les persiguen. Esta instrucción, que encuentra su lugar en el Sermón del Monte, no solo subvierte las expectativas comunes de retribución, sino que establece un estándar de amor y perdón radicalmente elevado. Imagina por un momento cómo se sentiría enfrentar a alguien que te ha hecho daño, no con ira o venganza, sino con compasión y oración. No es una tarea fácil. Va contra nuestra naturaleza humana que a menudo clama por justicia en términos de ojo por ojo.
Sin embargo, Jesús nos invita a ver más allá de nuestra respuesta instintiva y a considerar una forma de amor que trasciende las circunstancias ordinarias. Amar a los enemigos significa reconocer su humanidad, la misma humanidad que compartimos, a pesar de nuestras diferencias y conflictos. Significa ver más allá de sus acciones, entendiendo que cada persona es más que lo peor que ha hecho. Al orar por quienes nos persiguen, abrimos la puerta no solo a su potencial transformación, sino también a la nuestra propia. Este enfoque transformador tiene el poder de cambiar dinámicas enteras de conflicto. Cuando respondemos al odio con amor, al prejuicio con comprensión, estamos sembrando semillas de paz que pueden crecer y eventualmente romper ciclos de animosidad y venganza. Este es el poder del amor incondicional que Jesús predicó y practicó. Considera el impacto de tales acciones en tu propia vida. Cuando eliges amar a aquellos que te desafían, reduces el poder que su negatividad puede tener sobre ti. Más aún, al orar por alguien, cambias tu propio corazón y perspectiva hacia esa persona. Esto no solo puede aliviar el peso del rencor, sino también abrir caminos hacia la reconciliación. En la práctica, amar a tus enemigos puede significar actos de bondad hacia aquellos que no esperan nada bueno de ti. Puede significar hablar palabras de ánimo en lugar de crítica, ofrecer ayuda en lugar de cerrar la puerta, y proporcionar comprensión cuando otros optan por el juicio. Este mandato de Jesús también nos llama a ser proactivos en nuestra espiritualidad. Orar por quienes te persiguen no es un acto pasivo, es un compromiso activo con el bienestar de los demás, incluso cuando es difícil. Es una forma de liberación personal que nos despoja de cualquier deseo de daño y nos fortalece en nuestra propia moral y ética. Al reflexionar sobre esta enseñanza, piensa en las pequeñas guerras diarias que enfrentamos con otros, ya sea en el trabajo, en la comunidad o incluso en casa. Cada una de estas situaciones es una oportunidad para aplicar este principio radical. Cada momento de tensión es una invitación a responder de manera diferente, de manera que esté en línea con este llamado superior. Al fomentar este tipo de amor y oración, no solo estamos siguiendo uno de los mandatos más desafiantes de Jesús, sino que también estamos construyendo un mundo más pacífico y empático. Nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa amar sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Así, mientras seguimos nuestro camino, recordemos que estas enseñanzas no son meramente ideales elevados, sino prácticas diarias posibles. Son actos de fe que, día a día, tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas individuales, sino también el tejido mismo de nuestras comunidades. Al amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen, estamos verdaderamente caminando el camino que Jesús trazó, un camino de amor, misericordia y paz inquebrantables. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. En un mundo donde la grandeza a menudo se mide por el poder y el estatus, Jesús presenta una idea radicalmente diferente: el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esta enseñanza no solo desafía nuestras nociones convencionales de liderazgo y éxito, sino que también redefine lo que significa ser verdaderamente grande. Esta poderosa declaración se encuentra en un contexto donde Jesús observa cómo los líderes buscan los mejores lugares en las reuniones y los saludos respetuosos en los mercados. En respuesta a esta búsqueda de reconocimiento, Jesús invierte la jerarquía, colocando el servir a los demás como la más alta de todas las ambiciones. Imagina a un líder que, en lugar de buscar ser servido, busca oportunidades para servir a otros. Este líder no está en una torre de marfil, separado de las necesidades de su gente. Está en las calles, en los hogares, respondiendo a los que necesitan ayuda, consejo o simplemente un oído atento. Este es el tipo de liderazgo que Jesús promovió y practicó. En su ejemplo más expresivo, durante la última cena, Jesús se arrodilla para lavar los pies de sus discípulos, una tarea reservada normalmente para los sirvientes más bajos en la sociedad de aquel tiempo. A través de este acto humilde, Jesús no solo enseña sobre el servicio, sino que también establece un modelo de cómo deben interactuar los líderes con aquellos a quienes sirven. Este acto de lavar los pies rompe todas las expectativas de los discípulos. Pedro, uno de ellos, inicialmente se resiste a que Jesús le lave los pies, pero Jesús le explica que sin aceptar este acto de servicio, no puede compartir completamente en la vida y la misión de Jesús. Aquí, Jesús enseña que el verdadero liderazgo es participativo y requiere vulnerabilidad y reciprocidad. Al adoptar la postura de servidor, Jesús también muestra que el verdadero poder y la verdadera autoridad provienen de la capacidad de empoderar y elevar a otros, no de ejercer control sobre ellos. Este es un llamado a todos los que lideran en cualquier capacidad: líderes de comunidades, de negocios, de familias, e incluso de naciones. En nuestra vida diaria,
¿Cómo podemos encarnar este principio de servicio? Puede comenzar con actos simples, ayudando a un colega en un proyecto, dedicando tiempo a enseñar a un joven, o simplemente estando presentes cuando alguien nos necesita. Cada uno de estos actos de servicio fortalece nuestras comunidades y profundiza nuestras relaciones. Al vivir de acuerdo con este principio, también encontramos una satisfacción más profunda en nuestras propias vidas. El acto de dar de nosotros mismos, de servir a los demás, enriquece nuestro espíritu y nos da un sentido de propósito y conexión que el mero éxito personal rara vez puede ofrecer. En una cultura que a menudo celebra el individualismo y el éxito autocentrado, las palabras de Jesús ofrecen un contrapunto transformador. Nos desafían a mirar más allá de nosotros mismos y a encontrar grandeza en la humildad y el servicio. Así, mientras buscamos nuestro camino en el mundo, recordemos que la verdadera grandeza se mide no por cuántos nos sirven, sino por cuántos podemos servir. Este es el legado de liderazgo que Jesús nos dejó, un legado que sigue desafiando y enriqueciendo a aquellos que eligen seguirlo. La parábola del lavatorio de los pies. En uno de los momentos más íntimos y reveladores de su ministerio, Jesús enseña una lección profunda a través de una acción humilde, el lavatorio de los pies de sus discípulos. Este acto, cargado de simbolismo y amor, ocurre durante la última cena, justo antes de que Jesús enfrentara su pasión y muerte. En este contexto, cada gesto y cada palabra adquieren un significado extraordinario. Al prepararse para la cena, Jesús, consciente de que su tiempo en la tierra se acorta, decide dejar a sus discípulos no solo con sus enseñanzas, sino con un ejemplo viviente de cómo deben comportarse unos con otros. No hay mejor manera de hacerlo que a través de un acto que normalmente realizaría un sirviente, lavar los pies. Esta acción de Jesús rompe con todas las normas sociales y expectativas de la época. Los pies, que a menudo estaban sucios del polvo del camino, eran lavados únicamente por sirvientes. Sin embargo, aquí está Jesús, el Maestro y Señor, inclinándose para realizar esta tarea humilde, ofreciendo a sus seguidores una imagen palpable de servicio y sacrificio. Los discípulos, especialmente Pedro, se resisten inicialmente. Pedro no puede concebir que su Maestro, a quien ve como su líder y guía, deba humillarse de tal manera. Pero Jesús le explica que este acto es esencial para comprender completamente su mensaje y su misión. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dice a Pedro, subrayando la importancia de aceptar este servicio como parte integral de su relación con él. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús está haciendo mucho más que limpiar sus pies físicamente, está limpiando sus vidas, preparándolos para la nueva vida que vendrá después de su resurrección. Es un signo de purificación, un gesto que señala la transformación interna que Jesús desea para cada uno de ellos. Este acto también es un poderoso recordatorio de que nadie es demasiado grande para servir a otros. Jesús, que podría haber reclamado el lugar más alto como Hijo de Dios, elige en su lugar el papel de un sirviente. Esta elección no disminuye su grandeza, al contrario, la magnifica, demostrando que la verdadera autoridad y liderazgo están en el servicio a los demás. Al enseñar de esta manera, Jesús no solo prepara a sus discípulos para su ausencia física, también les está enseñando cómo continuar su obra. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, les dice. En otras palabras, el legado de Jesús no es simplemente de palabras y milagros, sino de actos concretos de amor y humildad. En nuestra vida diaria, este relato nos invita a reflexionar sobre cómo servimos a los demás. Nos inclinamos para ayudar a quienes necesitan, sin preocuparnos por nuestro estatus o por cómo nos percibirán los demás. ¿Estamos dispuestos a realizar las tareas más humildes, aquellas que otros evitan? Al seguir el ejemplo de Jesús, somos llamados a adoptar una postura de humildad y servicio, buscando siempre el bienestar de los demás antes que el nuestro. Es un desafío que va en contra de muchas de nuestras inclinaciones naturales, pero es precisamente en este desafío donde encontramos la verdadera grandeza. Así, la parábola del lavatorio de los pies nos enseña que ser grande en el reino de Dios significa ser el servidor de todos. Al vivir este principio, no solo honramos la memoria de Jesús, sino que también transformamos nuestra propia vida y la de aquellos que nos rodean, creando una comunidad donde el amor y el servicio prevalecen sobre el egoísmo y la ambición. No acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. En una de sus enseñanzas más profundas sobre la verdadera riqueza, Jesús nos invita a considerar dónde estamos invirtiendo nuestros recursos más valiosos. No acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo, nos dice, señalando una verdad que trasciende el tiempo y la cultura. Este consejo no solo desafía nuestra comprensión habitual de la riqueza y el éxito,
sino que también nos orienta hacia una forma de vivir que valora lo eterno sobre lo temporal. La advertencia de Jesús surge de la observación de que los tesoros terrenales son vulnerables. Pueden ser destruidos por la polilla o la corrosión, o robados por ladrones. En contraste, los tesoros que acumulamos en el cielo son inmunes a la decadencia y al robo. Estos tesoros, sin embargo, no son de oro o plata, sino de amor, bondad y justicia, valores que tienen una duración y un impacto que perdura más allá de nuestra existencia terrenal. Al alentar a sus oyentes a invertir en el cielo, Jesús está pidiendo un cambio radical de perspectiva. No está promoviendo la negligencia de las necesidades terrenales, sino recordándonos que nuestra principal prioridad debería ser buscar un impacto duradero y significativo. Esto implica cultivar relaciones, servir a los demás y vivir de acuerdo con principios éticos que reflejen los valores del reino de Dios. En un mundo donde la acumulación de riqueza y bienes materiales a menudo domina nuestras ambiciones y energías, esta enseñanza puede parecer contraintuitiva, incluso radical. Sin embargo, ofrece una liberación de la ansiedad que acompaña a la búsqueda de seguridad material. Jesús nos asegura que al centrar nuestra atención en el reino de Dios y su justicia, nuestras necesidades esenciales serán atendidas. Esta perspectiva no solo cambia cómo vemos el dinero y los recursos, sino que también afecta profundamente cómo interactuamos con los demás. Cuando nuestro foco se desplaza de acumular bienes a impactar vidas, nuestras relaciones se enriquecen. Nos volvemos menos propensos a valorar a las personas por lo que tienen y más por lo que son. Además, al vivir de esta manera, damos un testimonio poderoso al mundo sobre qué es lo que realmente valoramos. Nuestras decisiones y acciones se convierten en reflejos visibles de nuestras creencias más profundas. Nos convertimos en faros de esperanza y puntos de luz en una cultura a menudo consumida por la competencia y la acumulación. Esta enseñanza de Jesús también nos proporciona una paz interior, sabiendo que estamos invirtiendo en algo que no solo nos beneficia personalmente, sino que también tiene el potencial de beneficiar a otros. Esta paz proviene de la comprensión de que estamos alineando nuestra vida con un propósito eterno y divino. Cada acto de generosidad y cada momento de servicio son ejemplos de cómo podemos acumular tesoros en el cielo. Cada vez que elegimos la generosidad en lugar de la avaricia, la paz en lugar del conflicto, o la justicia en lugar de la indiferencia, estamos depositando en nuestra cuenta celestial. Así que mientras continuamos en nuestros viajes diarios, consideremos qué tesoros estamos acumulando. ¿Están nuestros esfuerzos y recursos dirigidos hacia cosas que tienen un valor duradero y eterno? ¿Estamos invirtiendo en el bienestar de otros y en la propagación del amor y la justicia? Al recordar y aplicar la enseñanza de Jesús, no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo, podemos comenzar a vivir de manera que no solo cambie nuestra vida, sino que también tenga un impacto positivo en el mundo que nos rodea. La parábola del fariseo y el publicano. En uno de sus relatos más penetrantes sobre la humildad y la autenticidad en la vida espiritual, Jesús nos presenta la parábola del fariseo y el publicano. Este breve pero poderoso mensaje revela profundidades sobre cómo Dios ve nuestras actitudes y acciones, contrastando dos figuras muy diferentes durante su momento de oración. La escena se desarrolla en el templo, un lugar sagrado donde personas de todas las esferas de la sociedad venían a conectarse con lo divino. Entre ellos, un fariseo y un publicano, el primero considerado un pilar de la rectitud religiosa y el segundo, visto como un pecador y un paria debido a su profesión de recaudador de impuestos para los romanos. El fariseo se pone de pie y ora consigo mismo de una manera que más bien parece un recital de sus propias virtudes. Enumera sus ayunos, su riguroso diezmo y su adherencia a la ley, comparándose favorablemente con otros a quienes considera moralmente inferiores. Su oración, saturada de autoelogio, revela un corazón lleno de orgullo y autosatisfacción. Por contraste, el publicano se mantiene a distancia, ni siquiera se atreve a levantar la vista al cielo. Golpeándose el pecho, un gesto de profundo arrepentimiento y dolor en la cultura de la época, simplemente ora: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Su oración es corta, pero en ella hay una sinceridad y una humildad que falta completamente en las palabras del fariseo. Jesús concluye la parábola con una afirmación sorprendente: es el publicano, y no el fariseo, quien regresa a casa justificado ante Dios. Con esto, Jesús no solo subvierte las expectativas de sus oyentes sobre quien es considerado justo, sino que también establece un principio poderoso sobre la gracia divina y la humildad. Esta parábola nos enseña que la verdadera rectitud no se mide por la observancia externa de rituales o por la comparación con los demás. En cambio, se trata de la condición del corazón,
de la capacidad de reconocer nuestra propia necesidad de misericordia y de aproximarnos a Dios con autenticidad. En nuestras propias vidas, es fácil caer en la trampa del fariseo. Podemos encontrar consuelo en compararnos con los demás, en enumerar nuestras buenas obras o en mantener una imagen de rectitud. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos invita a examinar nuestros corazones y a buscar una relación más verdadera y humilde con lo divino. La parábola también nos desafía a considerar cómo juzgamos a los demás. Nos vemos a nosotros mismos como superiores basados en nuestros logros espirituales o morales. O reconocemos que todos estamos en la misma necesidad de gracia y compasión. Al reflexionar sobre el fariseo y el publicano, se nos recuerda que en la presencia de lo sagrado, lo que realmente cuenta es la sinceridad de nuestro corazón, no la impresión que damos a los demás. Es un llamado a la autenticidad y a la gracia en nuestro caminar espiritual. Así, mientras nos esforzamos por vivir vidas de integridad y fe, que la parábola del fariseo y el publicano nos sirva como un recordatorio constante de que la humildad y la sinceridad son las verdaderas marcas de la justicia que agrada a Dios. Cada día ofrece una nueva oportunidad para acercarnos con corazones abiertos y manos limpias, buscando no la aprobación de los demás, sino la misericordia y el amor de Dios. Entrar en el reino de los cielos como un niño. En una de sus enseñanzas más evocadoras y visualmente poderosas, Jesús presenta un ideal sorprendente sobre cómo debemos acercarnos al reino de los cielos. Mientras Jesús estaba enseñando, algunos padres trajeron a sus hijos para que Él los bendijera. Los discípulos, pensando en proteger el tiempo y la atención de su maestro, intentaron disuadirlos. Pero Jesús, lejos de estar molesto, los recibió con una declaración que ha resonado a través de los siglos: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta simple invitación revela profundidades inmensas sobre la naturaleza del acercamiento a Dios. Jesús no solo está diciendo que el reino de los cielos está abierto a todos, sino que hay cualidades en los niños que son esenciales para entender y entrar en este reino. ¿Qué son estas cualidades? Son la humildad, la dependencia, la sinceridad y la capacidad de maravillarse con el mundo. Los niños, en su esencia, no pretenden ser algo que no son. No tienen agendas ocultas ni buscan poder sobre los demás. Su mundo está lleno de preguntas más que de certezas, y se acercan a la vida con una curiosidad insaciable. Están abiertos a aprender y aceptan con facilidad la guía de aquellos que cuidan de ellos. Estas son las características que Jesús señala como vitales para aquellos que desean ser parte de su reino. Al pedirnos que seamos como niños, Jesús nos está pidiendo que dejemos de lado nuestra arrogancia y nuestro deseo de control. En el mundo adulto, a menudo valoramos la autonomía sobre la interdependencia, la sofisticación sobre la simplicidad, y el cinismo sobre la fe. Pero estas no son las vías que conducen al reino de los cielos. Al contrario, es a través de la aceptación humilde de nuestra propia necesidad y limitación donde comenzamos el camino hacia lo divino. Esta enseñanza es también un recordatorio potente de que el reino de los cielos no se trata de acumular conocimiento o realizar actos de grandeza visible, sino de cultivar una relación genuina y sincera con Dios. Es una relación que se fundamenta en la confianza, como la que un niño tiene en un padre amoroso. En este sentido, entrar en el reino de los cielos como un niño es redescubrir la alegría y la maravilla de la fe. Es permitirse ser sorprendido por la belleza del mundo y por la presencia constante de lo sagrado en la vida cotidiana. Es tener el corazón abierto a nuevas posibilidades y estar dispuesto a seguir el camino que Dios nos pone delante sin resistencia. En nuestra vida espiritual, esta enseñanza puede ser un desafío. Nos invita a evaluar cómo hemos complicado nuestra relación con Dios y con los demás. Nos llama a simplificar, a volver a la esencia, a buscar la pureza de corazón que ve el bien sin escepticismo ni cinismo. Jesús, al abrazar a los niños y ponerlos como ejemplo, no solo estaba enseñando a sus discípulos y a la multitud, sino que estaba modelando un tipo de liderazgo y autoridad que no se basa en la fuerza sino en la vulnerabilidad y la apertura. Era un liderazgo que invita a todos a cambiar, a revertir sus expectativas y a adoptar una nueva forma de ser. Por lo tanto, al considerar nuestras propias vidas y nuestra aproximación al espiritualismo o la religión, la invitación de Jesús es clara. Nos llama a despojarnos de las complicaciones y a acercarnos a Dios con la misma confianza y apertura que un niño tiene hacia aquellos que ama y respeta. Esto es lo que significa entrar en el reino de los cielos, y es un viaje que rejuvenece el alma y renueva el espíritu. Así, mientras seguimos adelante, que la imagen de Jesús bendiciendo a los niños nos inspire a buscar esa pureza, esa sinceridad y esa dependencia en nuestra caminata espiritual. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas.
En una de sus enseñanzas más inspiradoras y visualmente impactantes, Jesús utiliza la imagen de un diminuto grano de mostaza para ilustrar el poder inmenso de la fe. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, les dice a sus discípulos, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada le sería imposible. Esta metáfora no solo captura la imaginación, sino que también desafía nuestra comprensión de lo que es posible. Al usar el grano de mostaza, el más pequeño de todas las semillas cultivadas en aquellos tiempos, Jesús enseña que no es la cantidad de nuestra fe lo que cuenta, sino la calidad y la sinceridad de esa fe, por pequeña que sea. A menudo pensamos que necesitamos grandes cantidades de certeza y convicción para hacer frente a los desafíos de la vida, pero Jesús nos dice que incluso un poco de fe verdadera, aplicada consistentemente, puede tener efectos transformadores. Esta enseñanza no es solo sobre mover montañas físicas, sino sobre superar los grandes obstáculos en nuestras vidas. Pueden ser problemas personales, desafíos profesionales o barreras emocionales. La montaña representa cualquier cosa que parezca inamovible, cualquier cosa que se interponga en nuestro camino hacia el crecimiento y el logro. Cuando Jesús habla de mover montañas, también está hablando del poder de la fe para cambiar las realidades internas y externas. Una fe genuina tiene el potencial de alterar las circunstancias, de abrir caminos donde antes no los había y de crear posibilidades a través de la aparente imposibilidad. Es esencial reconocer que esta clase de fe activa implica más que simplemente creer, requiere acción. La fe que mueve montañas es una fe que nos empuja a actuar, a tomar decisiones audaces y a enfrentar los desafíos con la confianza de que podemos superarlos, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder que se activa a través de nuestra fe. En las enseñanzas de Jesús, la fe siempre está ligada a la práctica. No es una fe pasiva, sino una que se manifiesta en nuestras decisiones y acciones diarias. Cuando enfrentamos una montaña, la fe nos guía para trabajar hacia la solución, para encontrar recursos, para conectar con otros y para perseverar contra todo pronóstico. Esta idea también nos anima a reflexionar sobre el tamaño y la naturaleza de nuestras montañas. A veces, lo que parece insuperable es, en realidad, más manejable de lo que pensamos. Aquí, la fe del tamaño de un grano de mostaza nos recuerda que con perspectiva y creatividad, con Dios, podemos encontrar el camino a través o alrededor de cualquier obstáculo. Además, esta metáfora de la fe invita a una comunidad de creyentes a apoyarse mutuamente. A menudo, las montañas se mueven no solo por un individuo, sino por la acción coordinada de muchos que comparten una visión y un compromiso comunes. En nuestras propias vidas, ¿cómo estamos cultivando esa pequeña semilla de fe? ¿Estamos permitiendo que crezca y se fortalezca mediante la oración, la reflexión y sobre todo, la práctica? ¿Cómo estamos usando nuestra fe para impactar no solo nuestras vidas, sino también las de aquellos que nos rodean? Jesús nos enseña que no importa lo pequeña que sea nuestra fe inicialmente, lo que realmente importa es que la pongamos en acción. Que este grano de mostaza de fe sea el comienzo de grandes cambios y hazañas en nuestras vidas, demostrando que, con fe, realmente nada es imposible. No te preocupes por el mañana. En uno de sus discursos más reconfortantes y profundos, Jesús aborda una preocupación universal, la ansiedad sobre el futuro. No te preocupes por el mañana, nos aconseja, ofreciendo una perspectiva que alivia el peso de las inquietudes que a menudo llevamos día a día. Este consejo, dado durante el Sermón del Monte, nos invita a reflexionar sobre la forma en que gestionamos nuestras preocupaciones y cómo vivimos el presente. Jesús comienza su enseñanza señalando la belleza y el cuidado inherentes en la naturaleza. Observa cómo los lirios del campo crecen sin esforzarse ni trabajar, y cómo los pájaros del cielo son alimentados sin almacenar provisiones en graneros. A través de estas observaciones, Jesús destaca un principio fundamental. Si la naturaleza recibe el cuidado de Dios sin preocupación, cuanto más cuidará Dios de nosotros, sus criaturas que considera infinitamente más valiosas. Esta enseñanza no es una invitación a la irresponsabilidad o a la pasividad, sino más bien un llamado a confiar profundamente en que nuestras necesidades serán atendidas. Jesús nos alienta a priorizar nuestras vidas de manera que lo primero sea nuestra relación con Dios y su justicia, asegurándonos que, al hacerlo, todo lo demás nos será dado por añadidura. Este enfoque cambia radicalmente la manera en que enfrentamos nuestros días. En lugar de consumirnos por lo que está por venir, podemos concentrarnos en vivir plenamente el momento presente, en ser productivos, caritativos y presentes en las vidas de quienes nos rodean. Jesús nos asegura que cada día trae sus propios desafíos, y que preocuparse excesivamente por el futuro solo sirve para aumentar nuestra carga, no para aliviarla. En nuestras vidas modernas,
rodeados de constantes estímulos y presiones, la invitación a no preocuparnos por el mañana puede parecer casi contracultural. Sin embargo, Jesús nos recuerda que hay un equilibrio entre la preparación prudente y la preocupación paralizante. Al adoptar la enseñanza de Jesús, podemos encontrar una paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que no se basa en la seguridad de nuestras circunstancias, sino en la confianza en la provisión y la presencia de Dios. Este tipo de paz nos permite enfrentar lo desconocido no con temor, sino con la certeza de que no estamos solos, de que somos cuidados y de que nuestra vida tiene un propósito más allá de lo que podemos planificar o entender. Además, al vivir sin la ansiedad por el mañana, podemos ser más receptivos a las oportunidades que se presentan para hacer el bien hoy. Podemos ser más atentos a las necesidades de los demás, más dispuestos a actuar con generosidad y compasión, porque no estamos agobiados por el peso de lo que aún no ha ocurrido. Jesús nos invita a mirar nuestra vida a través de un lente de fe y no de miedo. A medida que cambiamos nuestra perspectiva, comenzamos a ver que muchas de nuestras preocupaciones son manejables y que muchas de las cosas que tememos nunca llegan a materializarse. Por lo tanto, no te preocupes por el mañana no es solo un consejo para la tranquilidad personal, sino también un principio transformador que puede influir en cómo interactuamos con nuestro entorno y con las personas en nuestras vidas. Así, al enfrentar cada nuevo día, recordemos las palabras de Jesús y busquemos vivir de manera que reflejemos una confianza profunda en el cuidado providencial de Dios. En hacerlo, no solo encontraremos descanso para nuestras propias almas, sino que también seremos faros de paz y seguridad en un mundo a menudo consumido por la preocupación y el temor. Jesús calma la tormenta. En uno de los episodios más dramáticos y reveladores de los Evangelios, encontramos a Jesús y sus discípulos enfrentando una gran tormenta en el mar de Galilea. Este relato no solo muestra el poder sobrenatural de Jesús sobre los elementos de la naturaleza, sino que también sirve como una metáfora poderosa para las tormentas que enfrentamos en nuestras propias vidas. La historia comienza con Jesús invitando a sus discípulos a cruzar al otro lado del lago. Mientras navegaban, Jesús, agotado por las labores del día, se queda dormido en la popa del barco. De repente, una feroz tormenta se levanta, con vientos que azotan y olas que golpean la embarcación hasta el punto de comenzar a llenarla de agua. Los discípulos, muchos de los cuales eran pescadores experimentados y conocedores del mar, se aterrorizan. En su pánico, los discípulos despiertan a Jesús, clamando por su ayuda. Su pregunta, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», es un eco de nuestras propias dudas y temores cuando nos enfrentamos a crisis abrumadoras. ¿No se preocupa Dios por nuestras luchas? ¿Está consciente de nuestro sufrimiento? Jesús responde no con palabras, sino con acción. Se levanta y reprende al viento y dice al mar, «Silencio, cálmate». Inmediatamente, el viento se detiene y hay una gran calma. Luego, se vuelve a sus discípulos con una pregunta que es tanto un reproche como una invitación a la reflexión. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta pregunta resuena a través de los siglos hasta nosotros hoy. Jesús no solo está cuestionando la fe de sus discípulos en ese momento crítico, sino también nuestra fe cuando enfrentamos nuestras propias tormentas. La calma que Él trae es un testimonio de su señorío sobre todas las cosas, invitándonos a confiar en Él, no solo cuando el mar está tranquilo, sino también en medio de la tempestad más violenta. El contraste entre la calma de Jesús y el pánico de los discípulos destaca una enseñanza crucial. La paz que ofrece Jesús no es simplemente la ausencia de problemas, sino una paz que perdura a pesar de las circunstancias. Es una paz que se basa no en nuestras habilidades para manejar las situaciones, sino en nuestra relación con el que tiene poder sobre todas las cosas. Este relato también nos enseña sobre la soberanía de Dios. A menudo, como los discípulos, tenemos nuestra propia percepción de cómo y cuándo Dios debería actuar en nuestras vidas. Sin embargo, la respuesta de Jesús a la tormenta nos recuerda que su tiempo y método son perfectos, aunque a menudo no coincidan con nuestros deseos o expectativas. Además, Jesús calmando la tormenta es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Así como Jesús estaba en el barco con los discípulos, Él está con nosotros en nuestras dificultades, listo para darnos fuerza y guiarnos a través de ellas. Su presencia es una constante, incluso cuando parece estar dormido o ausente ante nuestros ojos ansiosos. Esta historia culmina con los discípulos maravillados, preguntándose entre ellos quién era este, que incluso el viento y el mar le obedecen. Es una revelación de la divinidad de Jesús, reafirmando que el maestro con quien viajaban no era un mero humano, sino el creador y señor de todo. Así, cuando las tormentas de la vida nos azoten,
Recordemos que el Maestro del mar está con nosotros en el barco. Su poder para calmar la tormenta externa es grande, pero su capacidad para apaciguar nuestros corazones temerosos es incluso más profunda y transformadora. Confiemos en Él, sabiendo que con cada desafío viene una oportunidad para ver su poder y su paz manifestados en nuestras vidas. La parábola del sembrador. En uno de sus relatos más ricos en simbolismo y enseñanza, Jesús comparte con una gran multitud la parábola del sembrador. A través de esta sencilla historia sobre agricultura, revela profundas verdades sobre cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. Esta parábola no solo captura la atención de su audiencia original, sino que continúa hablándonos hoy con un mensaje vibrante y desafiante. El sembrador de la historia sale a sembrar sus semillas, y en su tarea, las semillas caen en diferentes tipos de terreno. Algunas caen al borde del camino, donde no tienen tierra para echar raíces y rápidamente son comidas por los pájaros. Otras caen en terreno rocoso, donde brotan rápido debido a la poca profundidad de la tierra, pero se marchitan bajo el sol porque no tienen raíz. Otras semillas caen entre espinos, que crecen junto con ellas y eventualmente las ahogan, impidiendo que produzcan fruto. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra, donde crecen y producen una cosecha abundante. Cada tipo de suelo en la parábola representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. El camino duro simboliza a aquellos que escuchan la palabra, pero no la comprenden, permitiendo que las fuerzas del mal la arrebaten rápidamente. El terreno rocoso representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero cuyas raíces son superficiales. Cuando vienen las dificultades, su fe se marchita rápidamente. Los espinos, por otro lado, son una metáfora de las preocupaciones de la vida y el engaño de la riqueza que ahogan la palabra, impidiendo que aquellos que la escuchan produzcan fruto. Finalmente, la buena tierra es aquella que escucha la palabra, la comprende y produce una cosecha generosa, que puede ser hasta 100 veces mayor que lo que fue sembrado. Esta parábola no es solo una lección sobre agricultura o sobre la escucha pasiva, es un llamado a la acción. Nos invita a examinar el tipo de terreno que ofrecemos a la palabra. Somos como el camino, la roca, los espinos o la buena tierra. Nos desafía a ser receptores activos de la palabra, permitiéndola tomar raíz en nuestras vidas y transformarnos. La historia también refleja la generosidad del sembrador, que esparce semillas por todas partes, independientemente del tipo de suelo. Esto nos muestra la generosidad de Dios, quien ofrece su palabra a todos, sin distinción. El sembrador sabe que no toda semilla echará raíz, pero eso no lo detiene. Su esperanza y su labor persisten, igual que la paciencia y la persistencia de Dios con nosotros. Además, es un recordatorio de que el crecimiento espiritual y la producción de frutos son procesos a largo plazo que requieren paciencia, dedicación y cuidado constante. En nuestras propias vidas, podemos encontrarnos a veces desalentados por los resultados aparentemente pequeños de nuestros esfuerzos. Sin embargo, esta parábola nos asegura que el impacto de una vida vivida en fidelidad a la palabra de Dios puede ser extraordinariamente abundante, mucho más allá de lo que nuestras expectativas limitadas pueden prever. Cada vez que compartimos la palabra, ya sea a través de nuestras palabras o de nuestras acciones, estamos sembrando semillas. Algunas caerán en terrenos no receptivos, pero otras encontrarán buena tierra y crecerán de maneras que no podemos anticipar. Así, la parábola del sembrador nos invita a abrir nuestros corazones y nuestras vidas a la palabra de Dios y a esforzarnos por ser el tipo de tierra en la que esa palabra puede crecer, florecer y producir abundante fruto para el mundo. Caminar sobre el agua. Uno de los milagros más emblemáticos de Jesús, narrado en los Evangelios, es aquel en el que camina sobre el agua. Este acto no solo muestra su dominio sobre las leyes naturales, sino que también ofrece profundas lecciones sobre la fe y la confianza en medio de las incertidumbres. La historia se desarrolla en un contexto de miedo y asombro, y termina siendo una poderosa metáfora de la travesía espiritual que todos enfrentamos. Después de alimentar a los 5000, Jesús insta a sus discípulos a que suban a la barca y crucen al otro lado del mar de Galilea, mientras él se retira a orar en soledad. Mientras están en mar abierto, una gran tormenta se desata. Los vientos son fuertes, y la barca es sacudida violentamente por las olas. En medio de esta escena de desesperación, los discípulos ven una figura aproximándose a ellos sobre el agua. Inicialmente, los discípulos están aterrorizados, pensando que ven un fantasma. Pero Jesús, en medio del viento y las olas, les tranquiliza diciendo: «Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo». Esta declaración no solo es un saludo, sino una afirmación profunda de su presencia y su capacidad para superar cualquier adversidad.
Pedro, impulsado por una mezcla de fe y temor, le pide a Jesús que le permita ir hacia él sobre el agua. Jesús simplemente responde, ven. Pedro, en un acto de audacia, baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Sin embargo, en cuanto siente la fuerza del viento, el miedo lo supera, comienza a hundirse y clama, Señor, sálvame. La reacción de Jesús es inmediata, extiende su mano y atrapa a Pedro. Hombre de poca fe, le dice, ¿por qué dudaste? A través de esta interacción, Jesús no solo salva a Pedro, sino que también señala un mensaje esencial sobre la naturaleza de la fe, que debe persistir a pesar de las circunstancias amenazantes. Este milagro no es solo una demostración de poder, sino una ilustración de que la presencia de Jesús es capaz de llevar calma y dirección incluso en el caos más abrumador. Su capacidad para caminar sobre el agua es un signo de su autoridad sobre todas las cosas, incluidas aquellas que parecen imposibles o insuperables para nosotros. La lección para los discípulos, y para nosotros, es clara: la fe nos permite hacer cosas extraordinarias, pero el miedo y la duda pueden hundirnos. Pedro logra caminar sobre el agua no por su propia capacidad, sino por su confianza en Jesús. Cuando esa confianza flaquea, se encuentra en peligro. Sin embargo, incluso en su duda, Jesús está ahí para salvarlo. Este relato también nos enseña sobre la importancia de mantener nuestra mirada fija en Jesús. Cuando Pedro mira alrededor y ve el viento, se asusta y empieza a hundirse. Es un poderoso recordatorio de que cuando nos centramos en nuestros problemas en lugar de en quien pueda ayudarnos a superarlos, perdemos nuestra capacidad de caminar sobre las aguas de nuestras propias vidas. Además, la historia muestra que Jesús no solo camina sobre el agua para asombrar a sus discípulos, sino para llegar a ellos en su momento de necesidad. Su camino sobre el mar no es un simple acto de triunfo sobre la física, sino un acto de amor, llegando hacia aquellos que lo necesitan. Así, la próxima vez que nos encontremos en medio de nuestras propias tormentas, recordemos el ejemplo de Jesús y de Pedro. Aunque a menudo es más fácil decirlo que hacerlo, mantener la fe en medio de la adversidad puede permitirnos experimentar lo milagroso en nuestras vidas. Jesús nos invita a caminar hacia Él, por encima de las incertidumbres y temores, confiando en su poder y presencia para sostenernos. La parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesús, es una de las historias más emotivas y enseñanzas más profundas sobre el perdón y la reconciliación. En ella, se narran las vicisitudes de un joven que decide abandonar el hogar familiar para vivir una vida de desenfreno, solo para darse cuenta más tarde de su error y regresar, esperando poco más que la misericordia de ser tratado como un sirviente. La historia comienza con el hijo menor, quien pide a su padre la parte de la herencia que le correspondería al morir éste. Sorprendentemente, el padre accede y divide sus bienes entre sus dos hijos. No mucho después, el hijo menor empaca todo y se marcha a un país lejano, donde malgasta su fortuna en una vida de libertinaje. A medida que el dinero se agota, una gran hambruna asola la región, y el hijo se encuentra en desesperada necesidad. En su miseria, acepta el único trabajo que encuentra: cuidar cerdos, una ocupación despreciada en la cultura judía. Hambriento y solo, finalmente llega al punto más bajo cuando codicia la comida de los cerdos, un momento que marca el inicio de su reflexión y cambio. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre?, se pregunta. Decidido, resuelve volver a casa y pedir perdón a su padre, esperando ser tratado no como hijo, sino como uno de los jornaleros. Así, emprende el camino de regreso, rearcingando su discurso de arrepentimiento. Sin embargo, la reacción de su padre es inesperada. Apenas lo ve a lo lejos, el padre corre hacia él, lo abraza y lo besa, interrumpiendo la confesión del hijo con muestras de alegría y perdón. Inmediatamente ordena a los sirvientes que traigan la mejor ropa, un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, además de preparar un gran banquete para celebrar su regreso. El hermano mayor, al volver del campo y descubrir la causa de la celebración, se enoja y se niega a entrar. Su padre sale a buscarlo, y ante las quejas de este sobre la injusticia de celebrar el regreso del hermano derrochador mientras que él, que siempre ha sido obediente, nunca ha tenido tal reconocimiento, el padre le explica: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que celebrar y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Esta parábola es rica en simbolismos y enseñanzas. En primer lugar, muestra el amor incondicional y la misericordia del Padre, que representa a Dios en la historia, dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten, sin importar su pasado. Además,
La historia desafía nuestras nociones de justicia y equidad, al sugerir que el amor y la gracia pueden ir más allá de lo que consideramos justo. El hermano mayor simboliza a aquellos que creen que el cumplimiento del deber y la obediencia deben traducirse en recompensa y reconocimiento, sin entender que el verdadero amor es incondicional y celebra la redención y el retorno más que el mérito. Así, la parábola del hijo pródigo no solo es una historia sobre el perdón y la redención, sino también una poderosa invitación a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar y amar incondicionalmente. Nos invita a acoger a los perdidos y celebrar su retorno, y a reconocer la profundidad del amor de Dios, que supera todas nuestras expectativas y preconceptos. Si alguien te pega en una mejilla, ofrece también la otra. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús se encuentra en su exhortación a ofrecer la otra mejilla cuando alguien nos agrede. Esta directriz, que forma parte del Sermón del Monte, pone a prueba nuestra comprensión del perdón, la paciencia y la resistencia no violenta. En una sociedad que a menudo premia la fuerza y la represalia, las palabras de Jesús invitan a una revolución de la compasión y la humildad. Jesús dice, si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. A primera vista, esta instrucción puede parecer una invitación a la sumisión o incluso al masoquismo, pero en realidad, Jesús está proponiendo una forma de resistencia que no replica el ciclo de violencia. Al ofrecer la otra mejilla, el agredido desafía al agresor a reconsiderar su acto, mostrando una fortaleza y dignidad que no dependen de la reciprocidad de la agresión. Esta enseñanza no solo busca proteger al individuo de caer en una espiral de violencia, sino que también tiene un potencial transformador para el agresor. Al enfrentarse a una respuesta inesperada y no violenta, el agresor se ve confrontado con su propia humanidad y la del otro. Este momento puede provocar reflexión, y en el mejor de los casos, arrepentimiento. Implementar este principio en la vida real requiere una gran fuerza interior y autocontrol. Significa que debemos buscar maneras de responder a la injusticia no con venganza, sino con acciones que afirmen la dignidad propia y la del otro. Esto no implica pasividad, al contrario, es una forma activa de subvertir las expectativas y transformar potencialmente una situación negativa. La relevancia de esta enseñanza es vasta y puede aplicarse en múltiples contextos, desde interacciones personales hasta conflictos sociales o políticos. La historia nos ha mostrado que los movimientos basados en principios de no violencia, como los liderados por Mahatma Gandhi o Martin Luther King Jr., pueden tener un impacto profundo y duradero en la sociedad. Además, ofrecer la otra mejilla también implica un profundo sentido de seguridad en nuestra propia identidad y valor. No depende de la aprobación o el comportamiento de los demás, sino de un compromiso con nuestros propios principios y creencias. Esta actitud nos libera de la necesidad de reaccionar de manera hostil y nos permite actuar desde un lugar de paz y estabilidad. Es importante reconocer que esta enseñanza no anula la necesidad de justicia o de tomar acciones para proteger a los inocentes y detener el mal. Más bien, nos desafía a reconsiderar cómo respondemos al mal de manera que no perpetuemos ciclos de dolor y retribución. En un mundo donde la respuesta instintiva a menudo incluye la agresión, ya sea en palabras o hechos, Jesús nos invita a romper ese ciclo con un acto de valentía moral que puede parecer contraintuitivo. Nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, ofreciendo un ejemplo de cómo se puede responder al mal con bien. Practicar este precepto puede comenzar en las situaciones cotidianas, donde, en lugar de responder con irritación o enojo, elegimos responder con paciencia y comprensión. Cada pequeño acto de no violencia contribuye a una cultura de paz y tolerancia. En resumen, ofrecer la otra mejilla no es una invitación a la debilidad, sino una estrategia revolucionaria para transformar el conflicto y cultivar una comunidad basada en el respeto mutuo y la dignidad humana. Es una llamada a vivir de manera radical y transformadora, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien encarnó la resistencia pacífica hasta el extremo en su propia vida y muerte. La parábola del sirviente despiadado. En una de sus enseñanzas más impactantes sobre el perdón, Jesús relata la parábola del sirviente despiadado, que ilustra la importancia de perdonar a los demás como nosotros hemos sido perdonados. Esta parábola, rica en drama y moral, nos confronta con nuestras propias actitudes hacia la misericordia y la justicia. La historia comienza cuando un rey decide ajustar cuentas con sus sirvientes. Uno de ellos le debe una cantidad astronómica de dinero, equivalente a varios millones de dólares en términos actuales. Incapaz de pagar, el sirviente se arroja a los pies del rey, suplicando paciencia y prometiendo pagar toda la deuda. Movido por la compasión, el rey no solo le concede más tiempo, sino que decide cancelar completamente la deuda, liberando al sirviente de su carga financiera.
La parábola toma un giro sorprendente cuando este mismo sirviente, apenas liberado de su deuda, encuentra a un compañero que le debe una cantidad mucho menor, insignificante en comparación con lo que él debía al rey. En lugar de extender la misma compasión que recibió, el sirviente agarra a su compañero por el cuello y exige el pago inmediato. A pesar de los ruegos de su compañero, que ecoan sus propias súplicas anteriores al rey, el sirviente despiadado lo hace encarcelar hasta que pueda pagar la deuda. La noticia de estos eventos llega rápidamente al rey, quien, enojado por la hipocresía y crueldad del sirviente a quien había perdonado, lo manda llamar. El rey condena su falta de misericordia, diciéndole que debería haber tenido compasión de su compañero así como él tuvo compasión de él. En consecuencia, el rey revierte su decisión inicial y envía al sirviente despiadado a la prisión, hasta que pueda pagar toda la deuda original. Esta parábola resalta un principio fundamental del reino de Dios, la reciprocidad del perdón. Jesús concluye la historia diciendo que así tratará nuestro Padre Celestial a cada uno que no perdone a su hermano de todo corazón. Esta enseñanza no solo enfatiza la importancia del perdón, sino también las consecuencias de no perdonar. El mensaje es claro y desafiante. Se nos llama a perdonar a los demás, no porque sea fácil, sino porque hemos sido perdonados de mucho más por Dios. La parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo gestionamos el perdón en nuestras propias vidas, especialmente cuando se trata de ofensas menores en comparación con la gracia que nosotros mismos hemos recibido. Esta historia también nos invita a considerar la naturaleza del perdón como un reflejo de la justicia divina. Perdonar no es simplemente olvidar el daño que nos han hecho, sino reconocer que hemos sido liberados de nuestras propias deudas morales y espirituales, y que debemos extender esa liberación a otros. Además, la parábola del sirviente despiadado nos enseña sobre la responsabilidad personal en el mantenimiento de relaciones sanas y justas. El perdón no es un acto único, sino una postura constante de gracia y misericordia hacia los demás, fundamentada en el reconocimiento de nuestra propia necesidad de gracia. Esta parábola pone de relieve que el perdón es fundamental para la vida comunitaria. Así, al contemplar la parábola del sirviente despiadado, somos invitados a meditar sobre la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros y a esforzarnos por reflejar ese perdón en nuestras interacciones diarias, recordando siempre que perdonar es, en última instancia, un acto de profundo amor y liberación. Jesús perdona a Pedro. Una de las historias más conmovedoras y significativas del Nuevo Testamento es cuando Jesús perdona a Pedro después de su negación. Esta narrativa no solo muestra la profundidad del perdón de Jesús, sino también cómo este acto de misericordia transforma a Pedro y fortalece su fe, preparándolo para un papel fundamental en la fundación de la Iglesia. Después de la última cena, en un momento de temor y confusión, Pedro jura que nunca abandonará a Jesús, incluso si eso significa morir con él. Sin embargo, cuando Jesús es arrestado y llevado ante las autoridades, Pedro, preso del pánico y el miedo, niega conocer a Jesús 3 veces antes de que el gallo cante, tal como Jesús había predicho. La realización de su falla llega con el canto del gallo, y Pedro se aleja, abrumado por la culpa y la vergüenza. La resurrección de Jesús abre la puerta al encuentro que redefine la relación entre él y Pedro. En las orillas del mar de Galilea, después de su resurrección, Jesús se aparece a sus discípulos. Allí, prepara un desayuno de pescado y pan sobre un fuego de carbón y espera a que los discípulos regresen de pescar. Es en este contexto restaurador y tranquilo donde Jesús decide abordar la traición de Pedro. Sin embargo, en lugar de condenarlo o incluso mencionar directamente sus negaciones, Jesús le pregunta a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro responde afirmativamente, y Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Jesús repite la pregunta 3 veces, correspondiendo a las 3 negaciones de Pedro. Con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le encarga cuidar de sus ovejas. Este diálogo no solo restaura a Pedro ante los ojos de los otros discípulos y ante sí mismo, sino que también refuerza su misión futura de liderar la iglesia nacente. Este momento es crucial porque Jesús no solo perdona a Pedro, sino que también le muestra que el fracaso no es el fin de su historia. Jesús usa el arrepentimiento y la renovación de Pedro para prepararlo para las responsabilidades que vendrán. Este acto de perdón es un poderoso testimonio del amor incondicional de Jesús y de su confianza en la capacidad de cambio y crecimiento personal. La historia de Pedro nos enseña que el perdón puede ser un catalizador para la transformación personal. Pedro, que una vez huyó en su momento de prueba, se convertiría en una roca sobre la cual se construiría la iglesia, predicando con valentía y dedicación hasta su martirio. Este cambio dramático fue posible gracias al perdón y la confianza que Jesús depositó en él.
Esta narrativa también resalta que el perdón no es solo un regalo para el que es perdonado, sino también una liberación para el que perdona. Jesús, liberando a Pedro de su culpa, fortalece la comunidad de sus seguidores y establece un ejemplo de liderazgo basado en la comprensión y la redención en lugar de la culpa y el castigo. Además, la interacción entre Jesús y Pedro nos anima a enfrentar nuestras propias fallas con honestidad y a buscar el perdón, tanto divino como humano. Nos enseña que nuestros peores momentos no definen quiénes somos ni limitan lo que podemos llegar a ser. Con el perdón, viene la oportunidad de un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para vivir de manera que refleje nuestros valores más profundos y nuestras esperanzas más altas. Así, la historia de Jesús y Pedro es un recordatorio eterno del poder del perdón y de cómo puede transformar nuestras vidas. Nos anima a apoyarnos unos a otros, a superar nuestras fallas y a seguir adelante con fe renovada y propósito fortalecido. La importancia de la reconciliación antes de ofrecer tu ofrenda. En el Sermón del Monte, Jesús presenta una enseñanza que vincula directamente la adoración con las relaciones interpersonales. Nos recuerda que antes de presentar una ofrenda en el altar, debemos asegurarnos de que nuestras relaciones estén libres de conflictos no resueltos. Esta instrucción resalta la conexión entre la forma en que tratamos a los demás y la sinceridad de nuestra devoción a Dios. La enseñanza comienza con Jesús instruyendo a sus seguidores: si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Este mandamiento es profundo porque sitúa la reconciliación como una prioridad incluso sobre el acto de adoración. Lo notable de esta instrucción es que pone la responsabilidad en el individuo que ofrece la ofrenda, independientemente de quien haya iniciado el conflicto. Esto implica que la pureza de nuestro corazón en la adoración es inseparable de nuestras acciones y actitudes hacia los demás. En otras palabras, no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestras relaciones con las personas a nuestro alrededor. Este enfoque refleja una verdad central del mensaje de Jesús, que el amor a Dios y el amor al prójimo están profundamente entrelazados. La reconciliación no es solo un buen gesto hacia otra persona, sino una parte esencial de vivir auténticamente nuestra fe. Jesús enseña que la adoración verdadera fluye de un corazón que busca la paz y la armonía. Además, este principio subraya la seriedad con la que debemos tratar la ofensa y el perdón. En una cultura que a menudo promueve la venganza o el resentimiento, Jesús propone un camino radicalmente diferente, uno que busca restaurar las relaciones rotas antes de buscar la comunión con Dios. Esto nos desafía a evaluar cómo nuestras disputas y desacuerdos pueden afectar nuestra vida espiritual. El acto de dejar la ofrenda en el altar y buscar la reconciliación también es un acto de humildad. Reconoce que nuestras ofrendas y actos de devoción no son suficientes por sí solos para ganar el favor de Dios. Lo que Dios valora es un corazón que practica el amor, la misericordia y la justicia en las interacciones cotidianas. Esta enseñanza también tiene un componente práctico significativo. Al fomentar la reconciliación antes de la adoración, se crea una comunidad más cohesiva y pacífica. Cuando los miembros de una comunidad se esfuerzan activamente por resolver sus diferencias, la calidad general de la convivencia mejora, reflejando los valores del reino de Dios en acciones concretas. La reconciliación, entonces, se convierte en un acto de culto en sí misma. Al trabajar para restaurar relaciones dañadas, estamos obedeciendo uno de los mandamientos más fundamentales y desafiantes de Jesús. Este proceso a menudo requiere sacrificio personal y una profunda reflexión espiritual, que son esenciales para el crecimiento y la madurez en la fe. En última instancia, esta enseñanza nos invita a mirar nuestras ofrendas y actos de devoción a través de un nuevo prisma. No se trata simplemente de lo que hacemos en el culto, sino de cómo vivimos nuestras vidas. La integridad de nuestra adoración se mide por la calidad de nuestras relaciones. Así, la próxima vez que preparemos para ofrecer algo a Dios, ya sea tiempo, talentos o tesoros, recordemos primero examinar nuestro corazón y nuestras relaciones. La verdadera adoración comienza con un corazón reconciliado, tanto con Dios como con nuestros hermanos y hermanas, y se manifiesta en una vida que refleja el amor y la compasión de Cristo. Bienaventurados los pacificadores. En el Sermón del Monte, Jesús presenta una serie de declaraciones que comienzan con bienaventurados, conocidas como las bienaventuranzas. Cada una ofrece una visión del reino de Dios y del tipo de vida que es bendecida y honrada por Él. Entre estas poderosas afirmaciones, encontramos: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza no solo exalta la paz,
sino que también eleva a aquellos que activamente la promueven. Los pacificadores son aquellos que no solo viven en paz, sino que también se esfuerzan por crear paz en su entorno. Este llamado va más allá de evitar conflictos. Se trata de participar activamente en la resolución de disputas, en la reconciliación entre partes enfrentadas y en la promoción de la justicia, que es la base de la verdadera paz. Esta bienaventuranza destaca que ser un pacificador es una característica de los hijos de Dios. En otras palabras, los que trabajan por la paz reflejan el carácter de Dios mismo, quien es el autor supremo de la paz. Al promover la paz, los pacificadores no solo actúan conforme a la voluntad divina, sino que también se asemejan más a su Creador en su comportamiento y acciones. La paz que Jesús describe no es una simple ausencia de conflicto. Es una paz profunda y transformadora que busca restaurar relaciones, construir puentes donde hay divisiones y fomentar la comprensión donde hay desacuerdo. Este tipo de paz requiere valentía, sabiduría y a menudo sacrificio personal. En un mundo marcado por guerras, divisiones y luchas de poder, la llamada a ser pacificadores es tanto urgente como desafiante. Los pacificadores a menudo se encuentran en medio de situaciones tensas y hostiles, donde deben actuar con diplomacia y tacto para desarmar situaciones volátiles y fomentar un entendimiento mutuo. Además, ser un pacificador también implica enfrentar injusticias. No se trata simplemente de calmar los ánimos, sino de abordar las causas fundamentales de los conflictos, como la injusticia, la desigualdad y la opresión. Los verdaderos pacificadores buscan crear sistemas y estructuras que promuevan la paz duradera, no solo acuerdos temporales que oculten problemas subyacentes. Jesús mismo demostró lo que significa ser un pacificador. No evitó los conflictos, sino que enfrentó directamente las injusticias y enseñó a sus seguidores a hacer lo mismo. Su paz no era pasiva, era una paz activa que buscaba transformar corazones y sociedades. Los pacificadores, como agentes de cambio, están en la vanguardia de la transformación social y espiritual. Son los constructores de puentes y los reconciliadores que, a pesar de las dificultades y resistencias, persisten en su misión de reflejar el amor y la paz de Dios en un mundo roto. Por todo esto, los pacificadores son bendecidos, no solo porque llevan a cabo una labor noble, sino también porque su trabajo tiene repercusiones eternas. En cada acto de paz, en cada esfuerzo por mediar y reconciliar, están sembrando semillas de justicia y bondad que florecerán en un legado de armonía y entendimiento. Al final, ser llamados hijos de Dios es el mayor honor que los pacificadores pueden recibir, pues no hay mayor reconocimiento que ser asociado con el Príncipe de Paz. Ellos no solo llevan paz a los lugares que más la necesitan, sino que también llevan la presencia de Dios, transformando el mundo un acto de amor a la vez. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dentro del poderoso discurso conocido como el Sermón del Monte, Jesús proclama una serie de declaraciones que describen las cualidades de aquellos que son bendecidos en el reino de los cielos. Entre ellas, destaca una que resuena especialmente en el corazón de aquellos que buscan un mundo más justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta bienaventuranza no solo es una promesa de satisfacción, sino también una llamada a la acción y al compromiso con la equidad y la integridad. El hambre y la sed son metáforas profundas que Jesús utiliza para describir el intenso deseo y la necesidad apremiante de justicia. Así como el hambre y la sed física son impulsos básicos que demandan satisfacción, de igual manera, el anhelo de justicia debe ser una fuerza impulsora en nuestras vidas, llevándonos a buscar incansablemente el bienestar y la equidad para todos. Esta bienaventuranza desafía la complacencia y la pasividad. Nos llama a ser activos en la búsqueda de la justicia, no solo esperando que otros la establezcan o confiando en que se manifieste por sí sola. La justicia, como la presenta Jesús, es dinámica y proactiva, requiere participación, no observación pasiva. Además, tener hambre y sed de justicia implica una disposición a ser inconformistas con las estructuras de poder y las injusticias que a menudo se encuentran arraigadas en la sociedad. Significa desafiar las normas y las prácticas que perpetúan la desigualdad y luchar por un cambio significativo que asegure la dignidad y los derechos de cada persona. En este contexto, la promesa de que serán saciados no solo implica una eventual resolución de estas luchas, sino también la profunda satisfacción que viene de vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y amor. Esta saciedad no es simplemente la resolución de todos los problemas de injusticia, sino también la paz interna y la alegría que provienen de saber que uno está alineado con los propósitos de Dios. La justicia para la que Jesús aboga es integral, abarcando no solo lo legal o lo equitativo, sino también lo relacional y lo comunitario. Implica restaurar relaciones rotas,
rectificar errores y garantizar que las necesidades básicas de las personas sean atendidas, reflejando así el reino de Dios aquí en la tierra. Este llamado a la justicia también es un recordatorio de la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. En un mundo interconectado, nuestras acciones, o inacciones, pueden tener un impacto significativo en la vida de personas cercanas y lejanas. Por lo tanto, buscar la justicia también significa tomar decisiones conscientes que promuevan el bienestar común. Ser un buscador de justicia también puede llevar a enfrentamientos y desafíos, ya que desafiar el status quo a menudo implica enfrentar poderes establecidos y sistemas arraigados. Sin embargo, la bienaventuranza nos asegura que aquellos que persiguen este camino no solo encontrarán oposición, sino también el apoyo y la provisión de Dios en su búsqueda. La promesa de ser saciados habla de un futuro esperanzador donde la justicia prevalece y las estructuras de injusticia son desmanteladas. Esta visión del futuro puede ofrecer esperanza y motivación en momentos de desánimo y fatiga, recordándonos que nuestro trabajo en pro de la justicia tiene un propósito trascendental. En resumen, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia es una llamada a vivir con un propósito enfocado y apasionado, buscando activamente formas de hacer que el mundo refleje más fielmente la justicia y la rectitud del reino de Dios. Es un desafío para cada uno de nosotros para examinar nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestra sociedad, y actuar en consecuencia para ser agentes de cambio transformador. La parábola de las ovejas y los cabritos. En el Evangelio según Mateo, Jesús comparte la parábola de las ovejas y los cabritos, una narrativa poderosa que ilustra el juicio final y enfatiza la importancia de la compasión y el servicio a los necesitados. Esta parábola no solo refuerza el mensaje del amor al prójimo, sino que también define claramente lo que se espera de los seguidores de Cristo. Jesús comienza describiendo cómo, al final de los tiempos, el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y reunirá a todas las naciones ante él. En este escenario, separará a las personas unas de otras, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas son colocadas a su derecha y los cabritos a su izquierda, simbolizando la bendición y la maldición, respectivamente. A aquellos a su derecha, Jesús les dice: vengan, benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron. Este pasaje revela cómo los actos de bondad y misericordia hacia los necesitados son vistos como servicios directamente hechos a Cristo. Curiosamente, aquellos a quienes se les llama benditos están perplejos, preguntando cuando vieron al Señor hambriento, sediento o necesitado y le ayudaron. Jesús responde: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esta respuesta subraya una verdad esencial en la enseñanza de Jesús. Servir a los demás, especialmente a los vulnerables y necesitados, es equivalente a servirle a Él. Por otro lado, a aquellos a su izquierda, les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron. Estas palabras no solo son un reproche por las acciones que no se realizaron, sino también una poderosa llamada de atención sobre la gravedad de ignorar las necesidades de los demás. Los malditos, al igual que los benditos, preguntan cuando no atendieron estas necesidades, mostrando que desconocían que al negar ayuda a los necesitados, en realidad estaban negándole ayuda a Jesús. Esto refleja la idea de que la indiferencia hacia el sufrimiento humano es una falta grave en la visión cristiana. Esta parábola es profunda porque conecta directamente la fe con la acción social. No es suficiente profesar fe sin manifestarla a través de actos concretos de caridad y justicia. Además, la enseñanza de Jesús en esta parábola tiene un alcance universal, aplicable a todas las naciones y personas. Demuestra que el juicio divino considerará cómo cada persona ha respondido al mandamiento del amor compasivo. La parábola de las ovejas y los cabritos no solo enseña sobre el juicio final, sino que también invita a una reflexión personal sobre cómo vivimos diariamente. Nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades y comodidades y a responder a las injusticias y necesidades que nos rodean. Por lo tanto, esta parábola nos impulsa a evaluar nuestra respuesta a los necesitados y a buscar activamente maneras de servir y amar, no por miedo al juicio, sino por el genuino deseo de seguir el ejemplo de amor y servicio de Jesús. Rendir a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta famosa frase de Jesús surge en un contexto de tensión y astucia política, cuando los fariseos y herodianos intentan atraparlo con una pregunta sobre la legitimidad del pago de impuestos al Imperio Romano.
La respuesta de Jesús no solo esquiva la trampa, sino que también proporciona una enseñanza profunda sobre las responsabilidades cívicas y espirituales. La escena se desarrolla en Jerusalén, donde Jesús, enseñando y realizando milagros, ha atraído tanto seguidores como detractores. Los fariseos, molestos y amenazados por su influencia, se alían con los herodianos, partidarios del rey Herodes y del dominio romano, para presentarle una pregunta capciosa: Maestro, sabemos que eres íntegro. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús, conocedor de su malicia, pide que le muestren la moneda del impuesto y pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Al responder ellos que de César, Jesús declara: entonces, den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta no solo desarma a sus oponentes, sino que también establece un principio importante sobre la relación entre las obligaciones terrenales y las espirituales. Lo notable de esta enseñanza es que Jesús reconoce la autoridad del gobierno establecido, implicando que cumplir con las obligaciones civiles, como pagar impuestos, es necesario. Sin embargo, su afirmación va más allá de la política, incitando a sus oyentes a considerar qué cosas pertenecen verdaderamente a Dios. Esta distinción subraya que mientras algunas de nuestras responsabilidades pueden ser hacia las autoridades terrenales, nuestras obligaciones más profundas son hacia Dios. El desafío está en discernir correctamente lo que debemos a cada uno, sin confundir las demandas temporales con nuestros compromisos eternos. La imagen y la inscripción en la moneda simbolizan el poder y la autoridad de César, sugiriendo que lo que lleva la imagen de alguien le pertenece. Extendiendo esta lógica, como seres creados a imagen de Dios, nosotros mismos y todo lo que somos pertenecemos a Dios, elevando nuestra entrega espiritual por encima de todas las demás lealtades. Esta enseñanza invita a los seguidores de Jesús a vivir con una dualidad de lealtad, participar plenamente en la sociedad, cumpliendo con las leyes y responsabilidades cívicas, mientras se mantiene una devoción primordial a los valores y mandamientos divinos. No se trata de retirarse del mundo, sino de interactuar con él de una manera que refleje los principios del reino de Dios. Además, la frase de Jesús enfatiza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluidos los reinos y poderes terrenales. En su respuesta, Jesús no descarta la autoridad del gobierno, pero sí coloca la autoridad de Dios por encima de todo, recordándonos que ningún poder terrenal debe usurpar nuestro principal deber y lealtad a Dios. El equilibrio que Jesús propone es especialmente relevante en tiempos de tensiones políticas y sociales. Nos enseña que, aunque debemos respetar y obedecer a las autoridades gubernamentales, nuestro compromiso último y nuestras decisiones más importantes deben estar guiadas por nuestra fe y nuestros valores espirituales. Así, rendir a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios continúa siendo una guía para los cristianos sobre cómo navegar las complejidades de la vida en sociedad. Nos alienta a ser ciudadanos responsables y a la vez fieles devotos, usando nuestra vida y recursos no solo para cumplir con deberes terrenales, sino para honrar y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La parábola de los trabajadores en la viña. En el Evangelio según Mateo, Jesús narra una intrigante parábola que desafía nuestras nociones convencionales de justicia y equidad laboral, la parábola de los trabajadores en la viña. Esta historia no solo refleja el generoso carácter del reino de Dios, sino que también provoca una reflexión sobre cómo entendemos el valor del trabajo y la recompensa. La parábola comienza al amanecer, cuando un dueño de una viña sale a contratar trabajadores para su viñedo. Acuerda con ellos un denario por el día y los envía a trabajar. A lo largo del día, el propietario regresa al mercado varias veces, contratando más trabajadores cada vez, al mediodía, a media tarde y hasta una hora antes del cierre del día. Al final del día, el dueño de la viña instruye a su administrador que pague a los trabajadores, comenzando por los últimos en ser contratados. Aquí surge el primer giro inesperado. Todos los trabajadores reciben un denario, la misma cantidad acordada inicialmente con los primeros trabajadores, independientemente de las horas que realmente trabajaron. Los trabajadores que comenzaron al amanecer se sienten injustamente tratados. Esperaban recibir más que aquellos contratados más tarde, ya que habían soportado la carga del trabajo y el calor del día completo. Sin embargo, el dueño de la viña responde que no les ha hecho ninguna injusticia. Él les ha pagado exactamente lo que acordaron. La respuesta del dueño revela el corazón de la enseñanza. No tengo derecho a hacer lo que quiero con lo mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Con estas palabras, Jesús subraya que la generosidad del dueño no es injusta, sino un reflejo de su bondad y soberanía. Esta parábola es una poderosa ilustración del concepto de gracia.
Así como el dueño de la viña decide generosamente dar el mismo salario a todos los trabajadores, independientemente de su tiempo de trabajo, Dios ofrece su gracia y salvación libremente. En el reino de Dios, las recompensas no se basan en nuestros estándares humanos de justicia o en la cantidad de trabajo espiritual que realizamos, sino en la generosidad de Dios. Además, la historia desafía nuestras ideas sobre la envidia y el mérito. Los primeros trabajadores no se quejan porque reciben menos de lo acordado, sino porque los últimos reciben tanto como ellos. Esta actitud refleja a menudo cómo los seres humanos ven los beneficios y bendiciones de otros como una forma de injusticia hacia ellos mismos, en lugar de celebrar la generosidad compartida. La parábola también nos enseña sobre la importancia de la gratitud y la humildad. En vez de comparar lo que tienen con los demás, los trabajadores estarían mejor centrados en la generosidad que recibieron. De igual manera, podemos aprender a apreciar lo que Dios nos ha dado sin compararnos con los demás. En conclusión, la parábola de los trabajadores en la viña nos invita a reflexionar sobre cómo vemos la justicia, la recompensa y la gracia. Nos anima a reconocer y aceptar la generosidad de Dios con un corazón agradecido, y a no medir su bondad con la vara de nuestra propia comprensión de equidad. Es una llamada a valorar cada bendición como un regalo inmerecido y a vivir con un espíritu de gratitud y generosidad. En este viaje a través de las poderosas enseñanzas de Jesús, hemos explorado verdades que trascienden el tiempo y las culturas, iluminando aspectos de nuestra vida diaria y nuestra espiritualidad que son fundamentales aún 2 milenios después. Desde la importancia del perdón en la parábola del Hijo Pródigo hasta el llamado a ser pacificadores en un mundo a menudo turbulento, las palabras de Jesús nos desafían a vivir con mayor profundidad, compasión y autenticidad. Cada enseñanza que hemos discutido no solo nos ofrece guía espiritual, sino también acciones prácticas que podemos implementar en nuestro día a día. Ya sea que nos enfoquemos en ser más misericordiosos, en buscar la justicia o en vivir con integridad, las enseñanzas de Jesús nos invitan a transformar no solo nuestras propias vidas, sino también las comunidades en las que vivimos. El desafío es grande, pero las recompensas de vivir de acuerdo con estos principios son aún mayores, llenando nuestras vidas de paz y propósito. Si estas reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús te han inspirado o desafiado, te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál de estas enseñanzas resonó más contigo? ¿Cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida? La conversación que generamos aquí puede ser un rico terreno para el crecimiento y la inspiración mutua, así que no dudes en participar. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros futuros videos, donde seguiremos explorando temas que enriquecen la mente y el espíritu. Y si este video te ha sido útil o inspirador, compártelo con amigos o familiares que también podrían beneficiarse de estas milenarias pero siempre actuales enseñanzas. Por último, te animo a ver otros videos de nuestro canal que profundizan en distintas áreas de la espiritualidad y el desarrollo personal. Cada paso que damos juntos es una oportunidad para aprender más, crecer más y, sobre todo, vivir de una manera que refleje los valores y las enseñanzas que Jesús nos dejó hace más de 2000 años. Gracias por acompañarme en este recorrido por las poderosas enseñanzas de Jesús.